Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Lienzo Norte. Gracias por acompañarnos en este acto organizado por la Universidad Católica de Ávila y la Subdelegación de Defensa, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, agentes sociales y económicos, miembros de la comunidad universitaria, y no me quiero olvidar tampoco de todos aquellos que nos ven vía streaming a través de la página de la Universidad Católica de Ávila, y que en los próximos días les explico que está aquí la tele porque también esta mesa redonda se va a poder ver en la 8 Ávila. Gracias, como les digo, por acompañarnos en este acto, que podemos decir que forma parte de la colaboración conjunta que existe desde hace tiempo, más en concreto desde que en enero de 2022 se firmara un convenio entre la UCAP y la Subdelegación de Defensa. Son muchas las actividades conjuntas y esta es una de ellas. La han querido acercar además hasta este Lienzo Norte porque este mes de marzo, como saben, es el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer y porque también en este 2023 se cumplen 35 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Así que, si les parece, ya que les he explicado un poquito qué es lo que vamos a tratar aquí, vamos a comenzar a dar la palabra, en primer lugar, a las dos instituciones que organizan este acto, como decía, la Universidad Católica de Ávila con su decana, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Lourdes Miguel Sáez, que en primer lugar va a tomar la palabra. Excelentísimas autoridades civiles, militares, fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades académicas, profesores, alumnos, señoras y señores. Desde la Universidad Católica, junto con la Subdelegación de Defensa en Ávila, hemos querido organizar esta mesa redonda, que más bien será un diálogo con 5 mujeres representantes de los 3 ejércitos, Ejército de Tierra, de la Armada y Ejército del Aire y del Espacio, y que van a compartirnos algunas vivencias en lo personal y en lo profesional sobre cómo se han sentido y cómo han sido acogidas en su trabajo y qué pueden transmitir de lo positivo que tiene ser mujer militar en las Fuerzas Armadas. Desde que en enero de 2022 se firmara el convenio con el Ministerio de Defensa, la UCAP ha querido hacerse eco de una programación de actividades variada con el fin de conocer a las Fuerzas Armadas y fomentar la cultura y conciencia de defensa. Lo hemos hecho desde edades tempranas, con talleres educativos, con foros de discusión con adolescentes y jóvenes, y hemos procurado que haya espacios para la reflexión con universitarios y con la ciudadanía abulense sobre temas que preocupan a la sociedad en general, sobre Ucrania, el Sahel, China. Y en este mes de marzo, en torno al Día Internacional de la Mujer, queríamos dedicar este espacio a otras protagonistas del día a día en un contexto que puede resultarnos algo ajeno, pero que está más cerca de lo que creemos. Esas mujeres que trabajan al servicio de la defensa nacional, protegiendo la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, garantizando la defensa de España y sus principios y valores constitucionales y contribuyendo a la seguridad internacional. Hoy, en este panel, queremos mostrar el resultado de uno de los pilares de la modernización de las Fuerzas Armadas en la España democrática. Y la historia está constatando que la mujer está perfectamente capacitada para desempeñar cualquier empleo o misión en las Fuerzas Armadas con la misma eficacia que sus compañeros. La mujer se incorporó para enriquecer a las Fuerzas Armadas y esto se ha puesto de manifiesto en estos 35 años, pues está presente en todos los cuerpos y escalas y en todos los destinos sin distinción. La UCAP se adhiere con orgullo a esta actividad porque cree en la igualdad, en el mérito y la capacidad de la mujer, mediando las necesarias actitudes, aptitudes y la autenticidad en la vocación y el compromiso. Quizá en Ávila estamos muy sensibilizados y concienciados por la figura de Teresa de Jesús, una mujer libre, independiente y con una fuerte determinación para emprender grandes reformas, que nunca dejó de defender su dignidad como mujer. Y nuestra universidad, que lleva el nombre de la Santa Abulense, también persigue, como ella, ser oída y no solo oyente, y transmitir el conocimiento y la cultura como motor del desarrollo y progreso social. Por eso, con esta mesa redonda, organizándola aquí, en el Lienzo Norte, como espacio para dar cabida a una representación plural de la sociedad abulense, queremos que este acto sirva para valorar, reconocer
y agradecer la labor de tantas mujeres y hombres que velan por el respeto a nuestros intereses y a la prosperidad y bienestar en nuestro país. Con este acto apoyamos incondicionalmente a nuestras Fuerzas Armadas y con nuestra presencia hoy aquí rendimos homenaje también a tantas y tantos valientes que dieron su vida por España, con un espíritu y una fuerte vocación de mantenimiento de paz. Quiero agradecer de manera especial al subdelegado de Defensa, coronel Álvaro Capella, en nombre de nuestra rectora, también aquí hoy presente, todas las acciones encaminadas a fomentar la cultura de defensa en Ávila y el esfuerzo ímprobo por llegar a cada rincón de la provincia con una dedicación y un celo admirable. Gracias, coronel, por los espacios de trabajo conjunto y porque es un honor presenciar de cerca unos valores tan arraigados y una entrega y servicio ejemplar. Gracias a todos los asistentes en este auditorio, a quienes nos están siguiendo por streaming desde sus casas y trabajos. Gracias también a las 5 militares que en breve nos honrarán con su testimonio y, cómo no, a la moderadora Patricia Carrera, gran colaboradora de esta universidad, y al equipo de Televisión 8 Ávila, junto con el equipo de postproducción de la universidad, por encargarse de la retransmisión en directo y en diferido respectivamente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora vamos a hablar también de la Subdelegación de Defensa, la otra parte de este puzzle. Ya está subiendo el coronel Álvaro Capella, porque él a continuación nos va a hacer una presentación, nos va a introducir de modo inicial en lo que es el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas. A día de hoy son casi 16.000 las mujeres que integran este cuerpo. Coronel, tiene usted la palabra. Gracias, Patricia. Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda sobre la mujer en las Fuerzas Armadas. En los próximos minutos les quiero hablar del proceso de integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas y también de su situación actual. Todo comenzó en febrero de 1988. Ahí se aprobó la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, pero no fue hasta septiembre de ese año cuando las primeras 27 mujeres ingresaron en las Fuerzas Armadas, en las academias militares. Lo hicieron con limitaciones para determinados cuerpos y escalas de las armas combatientes. Era la primera vez que la institución militar acogía a mujeres como miembros de pleno derecho, en el mismo régimen que sus compañeros varones. Inicialmente ingresaron 18 enfermeras, 5 médicos, un auxiliar de armamento, una interventora, una farmacéutica y una ingeniera. El siguiente paso en la integración fue en febrero de 1989, un año después. Aquí, el Consejo de Ministros aprobó el acceso de las mujeres a las llamadas armas combatientes. En 1992, mediante el Reglamento de Tropa y Marinería, se aprobó el acceso de la mujer a la escala de tropa, aunque también con ciertas limitaciones para determinadas unidades operativas, como la Legión, la Brigada Paracaidista o unidades de submarinos. Finalmente, en 1999, con la nueva Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, se eliminaron todas estas restricciones, permitiendo el acceso de la mujer a todos los cuerpos, escalas y destinos. 35 años se cumplieron en febrero de la entrada en vigor del Real Decreto Ley que hizo posible el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas. 35 años se cumplirán en septiembre desde que la primera mujer ingresó en las Fuerzas Armadas. 35 años de superación e integración que se ha extendido a todos los puestos y empleos, de manera que actualmente los militares de uno y otro género tienen idénticas tareas, formación, retribuciones y régimen disciplinario. En términos cuantitativos, la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas es de 15.864 mujeres en activo, lo que supone un 13% de todos los efectivos de las Fuerzas Armadas, que son alrededor de 122.000. El porcentaje de mujeres en nuestras Fuerzas Armadas supera la media de los países de la OTAN, que está alrededor del 12%. Nuestra media se encuentra por debajo de las naciones con mayor experiencia en este ámbito, como son Estados Unidos o Francia, pero estamos por encima de países como Alemania,
Países Bajos, Italia o Reino Unido. Desde 1993 las mujeres participan en las misiones internacionales de las que España forma parte. Actualmente son el 7,5% de todo el personal español desplegado fuera del territorio nacional, lo que suponen unas 750 mujeres desplegadas fuera de España permanentemente. Si nos adentramos en el detalle de las escalas, el 10% de las mujeres son oficiales, otro 10% son suboficiales y el resto, un 80%, pertenecen a la escala de tropa y marinería. En la escala de oficiales, 2 mujeres han alcanzado ya el empleo de general y 7 han superado hace unos días el curso de ascenso general. En el caso de los suboficiales, una mujer de la Armada alcanzó el máximo empleo de suboficial mayor y en el de tropa y marinería ya hay 20 mujeres que han obtenido el máximo empleo de cabo mayor. La mayoría de las mujeres pertenecen al Ejército de Tierra con un total de 8.756, lo que supone el 55,2% del total de las mujeres en las Fuerzas Armadas. La Armada, con 2.826, alcanza el 18,4%, mientras que el Ejército del Aire y del Espacio llega al 19,2% con sus 3.038 militares. Además, en los cuerpos comunes suponen el 7,2%, con un total de 1.144 militares. La integración femenina en las Fuerzas Armadas no es más que el reflejo de la evolución experimentada en las últimas décadas por nuestra nación. El modelo seguido por España se considera un referente a nivel mundial. El Ministerio de Defensa cuenta con una estructura institucional muy avanzada, con órganos como el Observatorio Militar para la Igualdad y la Secretaría Permanente de Igualdad, que mantienen siempre una continua actualización de la normativa. Hoy día las mujeres de las Fuerzas Armadas españolas no tienen ningún tipo de limitación en los destinos que ocupan, que pueden ocupar en nuestra. Muestra de ello, es que el 11,2% del total de los militares destinados en unidades de especial operatividad son mujeres. Podemos encontrar mujeres pilotando aviones de combate, siendo jefes de unidades de combate, de artillería o de helicópteros, conduciendo un carro de combate o al mando de buques de guerra. Lo que hace más de 3 décadas era una novedad, hoy es una realidad consolidada. En sus Fuerzas Armadas, porque son suyas, día tras día, hombres y mujeres conviven y desempeñan sus tareas con total normalidad, bajo un modelo de igualdad legal y efectiva, y sobre todo con la clara decisión de cumplir la sagrada misión de defender a España y a los españoles, como reza el artículo 8 de nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias al subdelegado de Defensa. Ya nos decía que fueron 26 las mujeres que comenzaron en las Fuerzas Armadas en 1988 y a día de hoy casi 16.000, un 13% del total, la componen. Hoy lo que queremos aquí en este acto es dar voz a algunas de ellas. Pues para mí un líder es una persona que tiene la habilidad de poder influir en el resto de personas que tiene a su alrededor y estas, sin cuestionarse lo que se le diga y por la confianza que transmite ese líder, seguirle a donde haga falta y apoyarle en cualquier decisión que tome. Yo creo que liderazgo es liderazgo independientemente si es de un hombre o de una mujer. Sí que es cierto que hay ciertas cualidades del buen líder que están asociadas un poco más a esa parte femenina, sobre todo la parte de inteligencia emocional.
Quizá lo que tenemos que aprender las mujeres es a quitarnos ese lastre que nos ponemos nosotras de querer siempre demostrar lo que a un hombre se le presupone. Bueno, pues el liderazgo es intentar hacer un buen equipo, que ese equipo se llegue a unos objetivos, intentar motivar a lo que son tus subordinados, crear una buena comunicación, un respeto mutuo y potenciar la capacidad profesional de los que están contigo en tu equipo. Sí, tiene que ser alguien que te motive, que te anime a sacar lo mejor de ti, a superarte día a día y que te dé ese ánimo y esa fuerza, esas ganas que se necesitan muchas veces para seguir adelante. Yo pienso que un buen líder tiene que ser la persona que te motiva cada día, sea un día mejor o un día peor, y tiene que ser el que saque todo tu potencial de mí y de todos mis compañeros, y pienso que eso debería de ser un buen líder. Actualmente tengo 2 líderes, o sea, son 2 sargentos de nueva incorporación, que siempre se entiende que el personal nuevo como que puede no llegar a tener esas capacidades y las tiene perfectamente. Y para mí lo bueno que ha sido de esos líderes que tengo ahora son que han llegado a responsabilizarse de todo su grupo en un tiempo muy pequeño. Y son capaces de ayudarte en lo que haga falta, en hacer la labor de líder en cualquier situación que se les presente. Pues ahora sí, vamos a hablar de la mujer en las Fuerzas Armadas, de ese liderazgo femenino del que se hablaba, y vamos a tener testimonios, más testimonios, pero de viva voz. A continuación van a acompañarnos, como saben, en este escenario 5 mujeres, a las que al final del coloquio, de la mesa redonda también, ustedes si lo desean, pueden lanzarlas sus preguntas, para que no se quede ninguna cuestión sin resolver. Así que yo, si les parece, ya sin más, pido a Verónica Pérez, a Loreto Fontanals, a Laura Hernández, a Débora Rodríguez y a Alicia López que me acompañen en este escenario. Muy buenas tardes, pido un aplauso para ellas. Buenas tardes a todas. Si os parece, vamos a tomar asiento para comenzar con esta mesa redonda. Buenas tardes a todas, ¿cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas. Muy bien. Hemos querido que en primer lugar sean ellas quienes se presenten, quienes nos cuenten los puntos más destacados de su trayectoria profesional o personal, así que vamos a comenzar ya sin más con esas presentaciones. En primer lugar con Verónica Pérez, ella es capitán veterinaria que desempeña actualmente su trabajo en el Centro de Cría Caballar de Ávila y si yo no me equivoco, Verónica lleva 6 años, casi 6 años en el Ejército. Verónica, Sí. preséntate. Bueno, yo soy licenciada por la Universidad Complutense de Madrid en veterinaria. Obtuve un título de especialista universitario en clínica, medicina y cirugía equina, un máster propio también en esta universidad en clínica hospitalaria equina. Y bueno, mi formación se ha basado fundamentalmente en esta especie y en pequeños animales que luego completé con perros, gatos y animales exóticos. En el 2017 fue cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, en el Cuerpo Militar de Sanidad, la especialidad fundamental de veterinaria, por concurso de oposición. Y bueno, fui destinada al Centro Militar de Cría Caballar de Ávila, que es donde actualmente presto mis servicios. Aquí me he formado realizando diversos cursos, como son de actitud pedagógica, que me ha permitido impartir clases en algunos otros cursos. Además, en el tema de medio ambiente, fui nombrada responsable medioambiental de mi unidad y actualmente, bueno, pues continúo aquí
continúo prestando mis servicios en este centro y fundamentalmente nos dedicamos a la reproducción equina, ofreciendo sementales de alta calidad genética a ganaderos y particulares, cualquier persona que requiera de nuestros servicios, y además tenemos una unidad de cría y socialización canina donde se forman y se crían perros de trabajo que luego ofrecen los servicios pues, a diferentes cuerpos de seguridad. Actualmente también estoy realizando el doctorado en la Universidad de Córdoba, del que mi jefe es director también, el jefe de la unidad, teniente coronel veterinario, y está dirigiendo mi tesis doctoral. Muy bien, esa es Verónica Pérez y ahora vamos a conocer a Loreto Fontanals. Ella es teniente de navío que actualmente desempeña su labor, su servicio en el cuartel general de la flota en Rota. Sí. Muy buenas tardes, Loreto, buenas tardes. Cuéntanos. Pues bueno, yo soy Loreto, ingresé en las Fuerzas Armadas en el año 2008 al acabar el colegio por oposición. Salí de la Escuela Naval en el año 2013 de alférez de navío y me fui destinada a la fragata Reina Sofía en la base naval de Rota, donde pude hacer mi primera misión en el grupo permanente de la OTAN por el Mediterráneo, y después me fui destinada a Cartagena al buque Alerta, donde estuve otros 2 años. Después ascendí a teniente de navío y me fui a hacer la especialidad. Nosotros los marinos hacemos la especialidad al ascender a tenientes de navío, y me especialicé en comunicaciones y pude hacer mi servidumbre. Otra vez me fui a la base naval de Rota y hice allí en el buque de asalto anfibio Galicia mis 3 años de servidumbre de la especialidad, y actualmente me encuentro en el cuartel general de la flota, en el Estado Mayor, en la sección de comunicaciones, donde bueno, llevamos todas las comunicaciones de todos los barcos de la flota. Verónica no es abulense, pero casi como si lo fuera, porque yo creo que en el centro militar ya prácticamente la han adoptado. Loreto no es abulense, pero luego nos enteraremos de que alguna vinculación también tiene con Ávila, pero Laura sí es de Ávila. Ella es Laura Hernández, es capitán en la base aérea de Matacán. Cuéntanos, Laura. Bueno, pues yo soy Laura Hernández, capitán del Ejército del Aire y del Espacio. Yo soy licenciada en Psicología y diplomada en Criminología, y posteriormente opté al Ejército por concurso-oposición. En este caso, Cuerpo General del Ejército del Aire y la especialidad Seguridad y Defensa. Llevo destinada toda mi vida en la base aérea y grupo de escuelas de Matacán. Llevo allí ya 18 años y actualmente pues, desempeño el cargo de jefe de seguridad y responsable de la Escuadrilla de Seguridad, Defensa e Instrucción. Tengo a mi cargo unas 70 personas, de las cuales pues, 9 son suboficiales, hombres, y el resto militar profesional de tropa y marinería, y tengo 11 mujeres. A lo largo de mis 18 años siempre he estado ligada a seguridad, pero bueno, pues he tenido diferentes, aparte de seguridad, diferentes cargos a mayores, ¿no? Jefe de prevención de riesgos laborales, jefe del Plan Antidroga del Ejército del Aire, y bueno, pues distintos tipos de responsabilidades. Aparte de eso, soy profesora de Seguridad y Defensa Nacional para militares y profesora de número, porque es una escuela, la base de Matacán es una escuela, soy profesora de número en instrucción y adiestramiento del personal militar. Muy bien. Débora Rodríguez, salmantina en este caso, ella es brigada, en este caso de ingeniería, viene del Regimiento de Especialidades de Salamanca. Es el momento de presentarte, Débora. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Yo soy de Guijuelo, entré en el ejército en el 98, ahora en mayo se cumplen 25 años de mi ingreso en las Fuerzas Armadas. Entré como soldado y bueno, pues a día de hoy soy brigada. He recorrido media España por mis cursos y mis ascensos. Actualmente estoy en el Regimiento de Especialidades de Ingenieros de Salamanca, en el Batallón de Castrametación, y bueno, pues estoy ejerciendo mis funciones en área de operaciones de instrucción y adiestramiento. Y bueno, pues de momento estoy ahí y espero poder mantenerme ahí durante todo mi empleo de brigada.
porque no es fácil. O sea que, bueno, bien. Muy bien, Débora. Y por último, Alicia López, ella también es abulense y lleva 23 años, si yo no me equivoco, Alicia, en el Centro Militar de Cría Caballar de Ávila. Dos compañeras aquí presentes. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Soy la soldada Alicia López. Yo ingresé en el Centro Militar de Cría Caballar en el año 99, después de acabar mis estudios de bachiller y de COU selectividad. Es mi primer destino y mi único destino, llevo 23 años ahí. He aprendido hasta el 2011 dedicada mucho al mundo del caballo, en temas de reproducción, como bien ha dicho la capitán. Y a partir del 2011 comenzamos el proyecto de cría y socialización canina, y del cual he realizado también bastantes cursos. Y bueno, pues no tanto como mis compañeras, no he estado tantos destinos, pero muy a gusto y muy bien. Vemos que son 35 años los que han pasado desde la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Débora, por ejemplo, la más veterana, va a cumplir 25 años haciendo servicio, pero es verdad que seguramente que cuando un día decidiesen ser militares, no en todos los entornos lo entenderían de la misma forma. Por ejemplo, Verónica, en su caso, su padre lleva más de 40 años de servicio como militar. Entiendo que en tu familia no le chocaría mucho, pero bueno, de repente tú, ¿cuándo te planteas un día que quieres formar parte de las Fuerzas Armadas? Bueno, pues yo estudié veterinaria porque era lo que tenía claro en ese momento. Y bueno, cuando terminé mi formación y adquirí mi experiencia laboral, pues mi padre me habló del Cuerpo Militar de Sanidad y dije, oh, pues, ¿por qué no? Y fue él quien me dio a conocer el ejército, pudiendo ejercer también mi otra profesión. Loreto, en tu caso, cuéntanos, tampoco sorprendería, porque yo les decía que Loreto tiene algo que ver con Ávila, y es que precisamente sus raíces, si podemos decirlo así en todo el tema militar, se encuentran aquí en la Academia de Intendencia. Bueno, en mi caso no sorprendió mucho que yo dijera que quería ser militar, porque tanto la familia de mi madre como la familia de mi padre son militares. Mi abuelo es coronel de intendencia y vive aquí, entonces por eso tengo, bueno, esta ciudad para mí es especial porque llevo viniendo mucho tiempo. Y bueno, sí que cuando dije que quería ser marino, pues bueno, mi madre en aquel momento, yo tenía 17 años, pues sí que me dijo, bueno, piénsatelo el día de mañana, la familia, los niños. Pero claro, yo en ese momento pues tampoco pensaba yo en que iba a tener niños ni nada. Y no le hice mucho caso. Luego diremos cuántos niños tiene Loreto, que además eso también es importante. Y entonces nada, pues me lancé y oposité, ingresé en la Armada, que era lo que me gustaba. Loreto además ha venido desde el puerto de Santa María para estar con nosotros, y sus abuelos están aquí, que también hay que decirlo, ¿verdad, Loreto? Que también estarán muy orgullosos de poder escucharla. Débora, en tu caso, desde pequeña tenías claro que querías hacer la mili. Cuéntanos. Sí. Bueno, yo siempre he dicho que desde pequeña decía que me quería ir a hacer la mili. Veía a los soldados con los petates y siempre me apasionó. No sé, me llamaba mucho la atención y me despertó de siempre mucha curiosidad. Entonces, yo en el cole, cuando lo típico te preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía que me quería ir al ejército, que yo quería ser militar. Y bueno, pues así fue. Yo terminé mi COU en el Instituto de Guijuelo. Previo a eso había hecho los exámenes de acceso y me incorporé con 18 años, hice los exámenes, con 19 ingresé y toda mi carrera y mis estudios han sido ya dentro de las Fuerzas Armadas. Lo tenía clarísimo, que o era el Ejército o la Guardia Civil. En tu caso también con la Guardia Civil lo llevabas en la sangre, si no me equivoco, Débora. Bueno, por parte materna mi abuelo fue Guardia Civil y no sé, tenía ahí esa parte ahí de... Bueno, siempre me llamó la atención. A Laura, sin embargo, Débora, discúlpame, a Laura, sin embargo, fue un día en la universidad. Que nos explique esto, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo de repente se te ocurrió, pues puedo ser militar, puedo formar parte de las Fuerzas Armadas? Yo fue una vocación tardía porque en mi familia no hay nadie militar, ni conocía a nadie militar. Y como decía, ¿no? Primero hice psicología y después hice criminología. Un día, pues en los stands, que luego yo he ido en tantas ocasiones, bueno, pues estaba una militar, como yo ahora en este caso, en la que, bueno, pues estaba dando a conocer el mundo militar.
Y casualidades de la vida, pues me acerqué a ese stand y bueno, pues explicó sus cometidos, los valores de los militares y bueno, pues me sentí identificada con ese tipo de valores, de responsabilidad, de la capacidad de trabajo en equipo, esa jerarquía, de disciplina y me motivó. Empecé a ver un poco los requisitos para poder entrar. Mi pareja actual de aquel entonces también me animó, desde mi familia también, y aquí estoy. Y Alicia, ¿cómo terminas en el Centro Militar de Cría Caballar? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre eso? Bueno, no, yo en mi caso, mi padre es guardia civil y mi idea fue entrar aquí en el Centro Militar de Cría Caballar pensando que era mi ciudad, estar un tiempecito y pasarme a la Guardia Civil. Y 23 años después aquí sigo, no sé qué pasó por el camino, me engañaron o no sé. Entré sin saber nada de caballos, absolutamente nada, y me encantó, me encantó. Aprendí un montón, los compañeros, la mayoría ya estaban casi todos en la reserva, pero había un clima, era un clima especial, era fantástico. Y si en algún momento podía haber pensado, bueno, ahora es el momento, empezamos con los perros, que si me gustan los caballos, creo que los perros un poco más. Entonces ya dije, ya de aquí no me muevo. y ahí seguimos. ¿Y qué dificultades encontrasteis para poder acceder, por ejemplo, Débora, a las Fuerzas Armadas, como mujer o en general? Bueno, yo en mi caso dificultad ninguna. Lo único que sí que es cierto que cuando fuimos las pruebas de acceso en ese momento eran iguales para chicos que para chicas. En el 98 no había diferencias de... Ahora, por ejemplo, el test general de la condición física sí que hay unos baremos, pero en ese momento, dependiendo de las unidades a las que tú te fueses, yo en ese caso me fui a la brigada de montaña y para nosotros fue lo mismo para los chicos que para las chicas. Entonces yo diferencias ningunas. O sea que fue duro para todos, muy duro. Tanto las pruebas de acceso como las fases de adiestramiento que hicimos allí, igual para todos. Pero bien. Laura, en tu caso, ¿qué dificultades, qué es lo que recuerdas como más difícil para poder acceder? Pues yo, ninguna. La verdad que yo lo he vivido con toda normalidad. He sido una compañera más. Pasé por concurso oposición, entonces los niveles que nos pedían a unos y a otros, pues se llega y se puede. Verónica, en tu caso, ¿qué recuerdas como lo más difícil para poder acceder? ¿Encontraste alguna dificultad añadida por ser mujer? Como mujer, ninguna, porque como comentaba la compañera, al final las pruebas de acceso son las mismas, se hacen los mismos exámenes, los mismos test de condición física, prueba de nivel de idiomas. Entonces, yo particularmente como mujer no encontré ninguna desventaja ni... ¿Loreto? Yo la verdad es que tampoco. O sea, no. Yo me sentía como una más y además es que la promoción en la que yo estaba así me lo hacían sentir también. No, nunca tuve ese sentimiento de decir soy diferente. No. La verdad es que no. Hombre, se sufre, pero yo creo que al final el sufrimiento, ellos también sufren, entonces el sufrimiento une. Y al final, pues, no he notado ninguna discriminación. Alicia. Suscribo lo mismo, no, el acceso es para todos exactamente Estáis todas de acuerdo. No, por ser mujer no hay ni... Las dificultades, las propias de tener que, con esfuerzo, conseguir sacar adelante una oposición, ¿no? Y poder lograr el que, en el caso de todas, pues era vuestro sueño, podemos decir. Nos ha dicho antes el coronel Álvaro Capella que a día de hoy los militares de uno y otro género tienen idénticas tareas, retribuciones y régimen disciplinario. Así me lo he apuntado yo. Eso sobre el papel. Pero si entramos ya un poquito en lo de la igualdad, que tanto se habla ahora, ¿creéis que en las Fuerzas Armadas hay una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, no solo a la hora de acceder, sino a la hora de desempeñar esos puestos que estamos comentando, Alicia? Yo creo que sí. Creo que dentro de las Fuerzas Armadas hay una igualdad real, más que en la vida civil. Yo creo que en la vida civil, desde mi punto de vista, hay más igualdad normativa, es decir, más leyes, más normas y más sobre el papel. Pero dentro de las Fuerzas Armadas sí que es verdad que, desde mi punto de vista, es una igualdad más real.
Al final somos todos iguales, lo que has comentado tú, la misma retribución, realizamos las mismas funciones, no hay diferencia. Yo creo que hay más en la vida civil, desde mi punto de vista. Débora, imagino que también el hecho de que sea un régimen militar en ese sentido ayuda, porque el respeto está por encima de todo, de cualquier compañero, sea hombre o sea mujer. Pero bueno, Débora, cuéntanos. Sí, bueno, el trato debe de ser el mismo para un hombre que para una mujer, tanto sea a escala de tropa como oficiales como suboficiales. O sea, eso tiene que ser igual para todos. O sea, que partiendo de la base de que somos personas, el sexo tiene que ser diferente, o sea, no tiene por qué ser diferente al trato. La educación y el respeto a la persona, sea hombre o sea mujer, sea soldado o sea coronel. O sea, es que eso tiene que ser así para que haya una estabilidad y se trabaje en un buen ambiente de trabajo. ¿No habéis visto entonces ningún caso concreto, Laura? No. ¿Estáis todas de acuerdo en ese sentido, en una igualdad? Sí, al final pues somos capitán, somos brigada, somos lo que cada uno lo que el empleo, y sea mujer u hombre, al final eres capitán o eres brigada o eres soldado, entonces no. Loreto, entonces ese debate que ahora está abierto en la sociedad, en vuestro caso, como decía Alicia, quizás sea incluso más la igualdad que la que vemos en el día a día en nuestra sociedad. Yo no sé si más, pero bueno, la igualdad al final es lo que decían ellas, o sea, las leyes y la forma de trabajar y todo es igual para todos. Luego ya está lo que cada una quiera, pues según las condiciones que tenga, familiares o lo que sea, pues ya decida hacer, ¿no?, con su vida, o separarse a lo mejor de un destino más operativo o menos operativo, según si tiene niños, no tiene niños. Pero la igualdad está para todos. De hecho, ahora hay muchos hombres que se acogen a la lactancia, por ejemplo. O sea, que es igual para todos. Después hablaremos de todo eso, de conciliación, de las medidas que también hay dentro de las Fuerzas Armadas en este sentido. Pero hablando de este tema de igualdad, hemos hablado antes de liderazgo, hemos visto en ese vídeo que hablaban de liderazgo, y ahí sí quería preguntaros, por ejemplo, en el caso de Laura. Ella nos ha comentado que es jefa de seguridad aérea, como saben, en Matacán, y tiene a su cargo unas 70 personas, si yo no me equivoco, Laura. Ahí el hecho de que la mayoría sean hombres, porque no sé si has dicho 14 mujeres o… Sí, 11 mujeres. 11 mujeres. ¿Qué tal lo llevan? Vale, somos todos iguales, pero al final, tratar con hombres siendo tú la líder, ¿en eso te han puesto algún problema? ¿Te has sentido en algún sentido? Yo no tengo ninguna diferencia por ser mujer. Lo comentábamos. Yo soy capitán y decido como capitán. Y decido como un compañero más. En este caso tengo subordinados, también tengo jefes hombres, y no veo ninguna diferencia por ser hombre o por ser mujer. Quiero decir, en el ejército eres capitán, decides como Laura, pero como persona, no como mujer. Loreto, también, por ejemplo, como teniente de navío, actualmente estás en el cuartel general de la flota, hemos dicho, pero bueno, has estado en importantes misiones, has tenido que dirigir equipos, a día de hoy estás al cargo, digamos, de las comunicaciones de muchos barcos. ¿Has tenido algún problema en ese sentido a la hora de liderar equipos normalmente integrados por hombres? No, o sea, en los barcos es verdad que oficiales somos pocas. Yo en los barcos en los que he estado, oficiales de cuerpo general, suelo ser la única. Pero no, nunca he tenido ningún problema, porque además la gente es muy profesional. La gente, cuando tú llegas al destino nueva, pues eso, te ven como un jefe nuevo que llega y te respetan igual. O sea, no, muchas veces es a lo mejor nosotras mismas que nos ponemos ese, ¿no?, como decían en el vídeo, ese lastre de decir, joder, voy a llegar y tengo muchos hombres a mi cargo, muchos me doblan la edad. Y bueno, ¿no?, te sientes tú a lo mejor que tienes que demostrar más, pero nadie te lo está imponiendo realmente, ¿no? Eso es ya cada una. Pero ellos son muy profesionales y saben perfectamente en el puesto en el que tú estás y en el puesto en el que están ellos. O sea que no… Verónica. Bueno, en mi caso, lo que veníamos comentando igualmente, pues somos nuestro empleo, yo soy capitán y no veo que por ello, que por ser mujer, cambie, ¿no? O sea, que no he encontrado ninguna dificultad nada, en ese ningún sentido. problema, ¿no? Veo que estáis de acuerdo también en esto. Vamos a hablar ahora de conciliación.
Ahí sí seguramente podamos ahondar un poquito más en vuestras historias, porque aquí al final es verdad que seguramente, ahora nos lo contaréis, pues haya muchas medidas de flexibilidad y otros muchos aspectos, pero al final el ser madre lleva muchas cosas atribuidas o ligadas al hecho de ser mujer, ser madre. En el caso de Loreto, les decía antes, ella tiene 4 hijos. Loreto, teniente de navío, a día de hoy no navega y seguramente, no voy a decir la culpa porque ella está encantada con sus hijos, pero bueno, buena parte de esto se debe precisamente a eso, al hecho de ser madre, ¿verdad? Cuéntanos, Loreto. Bueno, nada, yo eso, he estado siempre destinada en barco y bueno, cuando empecé a tener hijos, pues bueno, sí que yo por voluntad propia me costaba cada vez más el tener que irme, ¿no? Porque al final como madre pues los ves a los niños tan pequeños y no quieres irte porque lo que te pide el cuerpo es estar en casa. Entonces, bueno, hice los años que tenía que hacer en los barcos y cuando tenía 3 hijos, pues me salió una vacante en tierra en el cuartel general y vi la oportunidad porque yo mentalmente iba a estar más tranquila, ¿no? Porque el tener que irme y dejar a los niños, pues no sé, no podía. Entonces, no sé si el día de mañana, cuando ya sean más mayores, porque ahora son muy pequeños, o sea, el mayor tiene 5 años, entonces todavía son muy pequeños, necesitan de mí, de su padre también, por supuesto, pero bueno, una madre es una madre, pero ya te digo, eso al final es voluntad propia. O sea, la Armada no te dice, no, tú por ser madre te tienes que ir a un destino en tierra. Al revés, todo lo contrario. La conciliación existe y tanto unos como otros ya deciden lo que quieren hacer según sus necesidades personales. Yo ahora mismo estoy muy tranquila en el cuartel y saber que duermo en casa todas las noches y que los puedo ver, pues eso me da mucha tranquilidad mental. En las Fuerzas Armadas se puede pedir reducción de jornada, si no me equivoco, para cuidado de hijos, flexibilidad horaria. Débora, entiendo que esas medidas ayudan a la conciliación, pero tampoco será fácil. En tu caso también tienes 2 hijos en este caso. Cuéntanos, Débora. Bueno, yo tengo 2 hijos. Ahora mismo estoy en Salamanca, estoy tranquila también, mi mente descansa. Pero bueno, con cada ascenso ha habido un movimiento forzoso. Entonces, eso sí que, a ver, hace que tu balanza pese más, tú tienes que valorar si te pesa más la familia o te pesa más tu proyección profesional. Entonces, el que una persona pueda elegir un destino voluntario y acogerse a unas medidas de conciliación familiar, sea flexibilidad o reducción, te facilita bastante la vida. El hecho de que por ascensos o por cursos o te manden forzoso a una ciudad, tus hijos se queden solos en tu casa, bueno, ellos se quedan con su padre, no se quedan solos, pero el hecho de tú estar fuera durante toda la semana o durante meses, pues por querer evolucionar y porque tu trayectoria profesional vaya como tiene que ir, pues eso sí que es cierto que bueno, que la conciliación no es tan fácil, no es tan fácil. Es fácil cuando estás en un destino en el que estás cerca de tu familia y todo va bien, pero si estás forzoso fuera, la conciliación se complica. A todos nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida te tienes que ir una semana de maniobras o 6 meses de misión, no pasa nada. Pero cuando es por un espacio prolongado en el tiempo, que tiene una fecha de principio pero no tiene una fecha de fin, mentalmente hay que ser muy fuerte para poder salir del paso. Porque aunque todo el mundo te apoye, tus jefes te apoyen o incluso tú te puedas acoger a esas medidas de las que hablamos, el día a día, el no dormir en tu casa o el que tus hijos las personas a las que dependen de ti no estén contigo, eso dificulta mucho la labor profesional y la labor personal. Entonces, si tú a nivel personal no estás bien, bueno, pues luego profesionalmente igual no das el 100%. Y bueno, el tema personal pesa, sí que es cierto. Pero bueno, se va llevando. A día de hoy estás en Salamanca, sí, estás mucho más tranquila, ¿verdad? Sí. Mis heridas ya van cicatrizando.
De acuerdo, Débora. Alicia, en tu caso no tienes hijos. En ese sentido es verdad que lo de la conciliación, cuando uno no tiene hijos, yo creo que es algo más fácil, Alicia. Bastante. Yo lo recuerdo antiguamente que me parecía más fácil, desde luego. Cuéntanos, en tu caso, ¿cómo es la conciliación? Y también eso de los ascensos forzosos a ti, de algún modo también te ha marcado en tu carrera, ¿no? Bueno, yo cumplo los 45 años en febrero del año que viene y tengo un contrato de larga duración, con lo cual en febrero ya tengo que salir de las Fuerzas Armadas. No se engaña a nadie, o sea, es un contrato que yo firmé en su día, pero bueno, yo decidí realmente no ascender porque eso me implicaba irme de aquí. Y ya no tanto por la ciudad, sino porque profesionalmente a mí me llena mucho mi trabajo. Y en el tema, por ejemplo, ahora de perros de cría y socialización, somos el único centro de España. Entonces, bueno, pues es un poco fastidioso. Yo cuando entré era soldado, el ascender a cabo implicaba irte de aquí y no teníamos vacante. Entonces tú vas haciendo tu vida, vas teniendo tu pareja, vas asentándote aquí, tienes tu familia aquí y, a ver, no es excusa, pero bueno, ya está. Yo sé que a los 45 me tenía que ir y bueno, y como que ha comenzado la cuenta atrás ahora. Los caballos y los perros han sido durante más de 20 años tu pasión y tu vida a día de hoy. Y lo seguirá siendo de una manera o de otra. También en el Centro Militar de Cría Caballar, como hemos venido contando, está Verónica. En tu caso, Verónica, la conciliación, ¿cómo lo valoras? La conciliación a día de hoy dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo tampoco soy madre, por lo tanto mi conciliación es más fácil, ¿no? Pero bueno, creo que sí que hay ayudas, sobre todo cuando la pareja es militar, ambos, hay más conciliación o más posibilidades que cuando uno de ellos es militar y la pareja es civil, por ejemplo. Pero bueno, eso existe y nos podemos acoger a ello. En el caso de Laura, si tiene 2 hijos, Laura, te han acercado el micrófono porque estaba fallando un poquito, yo creo que ahora podrás hablar mejor. Laura tiene 2 hijos, trabaja, como decíamos, en la base aérea de Matacán, pero vives en Ávila, has decidido volver a tu tierra. Cuéntanos, ¿cómo conciliamos la vida laboral y personal y cuando además está en tu trabajo en otra ciudad diferente a la que tú vives? Eso es, pues yo tengo 2 hijos y en este caso el que concilia tiene la ayuda es mi marido, tiene reducción de jornada. Por eso yo puedo viajar a Salamanca, viajo con compañeros, tengo el mismo horario con ellos y luego tengo a mis padres que están jubilados y por eso también me he venido a Ávila. Aparte de la conciliación con 2 niños muy pequeños, pues tengo esa gran ayuda. Los padres en el ejército y en cualquier sector, ¿cómo nos ayudan? Sí, eso es. Muy bien. Hemos hablado un poquito de igualdad, de conciliación. Y en el momento actual, ya pensando en cerrar esta mesa redonda y dar paso también a los asistentes, por si quieren hacer una pregunta, si miramos hacia adelante, si miramos a las jóvenes que a día de hoy, como vosotras en su momento, están pensando qué hacer con su vida, por dónde caminar en su futuro, ¿qué les diríais a las jóvenes de ahora para que pasasen a formar parte de las Fuerzas Armadas? ¿Qué les aconsejaríais, Verónica? Bueno, pues es una alternativa o una opción laboral más, ¿no? Que existe, que está aquí, que es bastante amplia, que uno puede formarse incluso dentro del ejército. Por ejemplo, en mi caso, que pertenezco al Cuerpo Militar de Sanidad, hay médicos que ya pueden formarse dentro del ejército. Por lo tanto, bueno, tienen que saber que existe y que tienen acceso a ello y que pueden tener acceso a ello fácilmente. Loreto. Bueno, yo en mi caso, en la Armada, creo que es una carrera bastante vocacional, ¿no? Porque el irse a navegar, bueno, no le gusta a todo el mundo, pero te da mucha abertura de miras, ¿no? O sea, conoces un montón de sitios. Para mí es una carrera preciosa, la carrera del marino. Y luego es muy desconocida. La carrera del militar en general es muy desconocida y te da muchísimas oportunidades ya dentro
tienes muchísimas puertas abiertas a un montón de opciones y no por, a las niñas les diría eso, que no por ser mujeres se echen para atrás, porque no es como la película de la Teniente O'Neill, o sea, no. Podemos, lo hacemos igual que ellos y estamos muy integradas. Alicia. Bueno, más o menos suscribir lo mismo. Yo creo que es muy desconocido para los chavales. Ya no hablamos de chicas, para los chavales en general el tema de las Fuerzas Armadas creo que es un ámbito que desconocen y que a lo mejor tampoco les llaman la atención, pero tiene que ser otra forma, otra opción de trabajo. Yo lo tengo en mi casa, yo tengo mi sobrino, le dijimos que podía mirar, acabó su carrera de aeronáutico, hizo su máster, estaba de andadas de una empresa a otra, no acababa de encontrar y bueno, le comenté por qué no miraba el tema de las Fuerzas Armadas. Y su primera reacción fue como, uff, el ejército, tal, no sé, digo, pero no pasa nada, no hay ningún problema, creo que tienen un concepto muy anticuado, muy a lo mejor de la mili, de todos estos temas y que creen que no se pueden formar, creen que no pueden avanzar y lleva ya 8 años de teniente en el Ejército del Aire y creo que no lo cambia. Y está haciendo ahora mismo un máster y está encantado y todavía se lo recuerdo a día de hoy. Que gracias a su tía. Muy bien. Correcto. Débora. Bueno, pues yo también les animaría a las chicas, bueno, y a los chicos. Pero yo, por ejemplo, en mi caso con mi hija, que parece que tiene ahí el gusanillo, siempre se lo digo, que es una profesión muy bonita en la que se pueden hacer muchas cosas, conocer muchos sitios y te puedes formar dentro y estudiar lo que quieres y ser lo que quieres dentro de las Fuerzas Armadas. Hay que ser muy constante y te tiene que gustar, porque no a todo el mundo le gusta estar fuera de su casa o dormir en un iglú a 15 grados bajo cero. Pero bueno, en esta vida, si algo te llama la atención y quieres algo, hay que currárselo. Entonces yo sí que les animaría a que al que le guste, que vaya por todas, está claro. Igual que cualquier otra profesión, hay que luchar y hay que sufrir y hay que seguir y currárselo. O sea que sí, al que le guste, que vaya por todas. Yo sí. Y por último, Laura. Pues igual, si tienen esa pequeña vocación y esos valores que yo me encontré en aquella mujer militar, pues esa pequeña ayuda que podamos dar nosotros si se sienten identificadas como nosotros. Tenemos muchas perspectivas, en el Ejército hay muchas especialidades, hay hueco para todos, desde personal de tropa hasta oficiales, incluso la formación de dentro, y les animo y que con esfuerzo todo se puede. Pues ahí quedan esos mensajes y ahora vamos a dar voz a nuestro público. Si alguna persona tiene alguna pregunta, por favor, que alce la mano. No tenemos ninguna pregunta en el público. Por aquí tenemos una pregunta. Ah, bueno, ¿tenemos más de una? También por aquí, fenomenal. Pues comenzamos y después ya Lola también tomará la palabra. Hola, buenas tardes. Soy la Cabo Molpeceres del Centro Militar de Cría Caballar de Ávila. Soy compañera de la capitán y de la soldada Alicia. Y bueno, a ellas ya las conozco, sé el trabajo que hacen, estoy súper orgullosa de tener estas compañeras. Pero mi pregunta es para la brigada. Quería preguntarla que, como ha tenido más destinos, ha estado en más unidades, ¿en cuál de ellos ha tenido más dificultad? Por ser mujer. Bueno, ¿dónde se ha encontrado más pegas? Más pegas. Gracias. He de decirte que, a ver, quizás físicamente donde más dificultades encontré fue en la brigada de montaña, pero porque es una unidad muy dura, fue mi primer destino, entonces quizás lo más duro fue allí. Físicamente y mentalmente cambiar la mentalidad de estar estudiando tu COU en tu casa y tenerte que ir por ahí al mundo, pues ese cambio fue el que más me costó. Luego, profesionalmente,
donde más he sufrido fue cuando me mandaron forzosa al regimiento de Pontoneros, a Zaragoza. Mi momento personal por aquel entonces acababa de tener, bueno, tenía una niña muy pequeña y tenía un bebé. Entonces, pues es lo que he dicho antes un poco. Si tú personalmente no estás bien, no estás en un buen momento, profesionalmente no vas a llegar nunca a lo que tú quieres con tu vida. Incluso te planteas dejarlo. Yo ya siendo sargento primero, en ese momento incluso planteé dejar las Fuerzas Armadas siendo lo que más me gustan en esta vida. Pero cuando no hay un equilibrio y personalmente no estás bien, pues profesionalmente no estás bien. Quizás para mí fue lo más donde peor lo pasé. Gracias. Teníamos otra pregunta por aquí. Buenas tardes. Mi pregunta es para las 5. ¿Vuestras parejas algunas son militares? ¿Cómo compagináis vuestras carreras con la de vuestra pareja, sea militar o no sea militar? ¿Qué carrera tiene preferencia o quién cede en un momento dado? Gracias. ¿Cómo comenzamos, Verónica? Sí. Bueno, mi pareja no es militar y es verdad que yo creo que la que tira soy yo. Al final, por los destinos, bueno, yo estoy en este que es mi primer destino, pero por ejemplo yo soy natural de Madrid y bueno, al final desplazarse implica llevarse al otro. Loreto. Yo en mi caso sí, estoy casada con un marino también de mi promoción y bueno, hasta ahora hemos tenido la suerte de poder ir siempre a la misma localidad, que no al mismo destino. Eso además está regulado hoy en día, o sea que si yo ahora pido una vacante fuera de la base, él pide otra vacante en la misma localidad pero condicionada a la mía. Si a mí no me la dan o a él no se la dan, al otro se le anula. O sea que bueno, en este sentido estamos muy amparados. Y siendo los dos marinos, cuando uno está navegando, el otro no puede navegar, si así lo decidimos nosotros. O sea, si los dos queremos navegar, navegamos los dos. Pero bueno, y normalmente soy yo la que me quedo y él el que navega. Laura ya nos ha comentado algo, pero bueno. Sí, en mi caso mi marido es guardia civil y él es el que tiene la conciliación familiar, la reducción de jornada. Él está destinado aquí en la comandancia de Ávila. Y bueno, pues en mi caso igual. Yo en este caso he sido la oficial y él, pues por diferentes motivos, pues no ha ido pudiendo ascender por el hecho de no movernos tanto. Débora. Bueno, pues mi marido también es guardia civil, está destinado a la comandancia de Salamanca y la que se mueve soy yo. O sea, él cuando hay algún ejercicio mío, o alguna comisión o algún movimiento por ascenso, la que se ha movido he sido yo. El que se ha quedado en Salamanca es él. O sea que en este caso me muevo yo. Alicia. Yo no tengo mucho problema. Mi pareja está también en el Centro Militar de Criacaballar, así que el único problema es que estamos todo el día. Nos vemos 24 horas al día. 24/7. Tenemos más preguntas, hay interés en este público. Como hija de militar me hubiera encantado traer las Fuerzas Armadas en su momento, pero en ese momento no se podía hacer y siempre he tenido ese gusanillo. De hecho, a todos los actos que hay de militares intento acceder. Yo quería preguntar sobre todo a las personas que están en el mar y en el aire, ¿cuáles son los momentos más duros y más alegres que habéis vivido? Loreto. Bueno, los más duros es separarte de la familia. Eso es lo más duro. El tener que irte y dejar a niños, en mi caso, pues no es fácil. Pero bueno, sí que es verdad que siempre tengo ahí a mis padres apoyándome, que mi madre está a golpe de teléfono y viene en cuanto la llamo. Ella vive en Madrid, pero bueno. Y lo mejor para mí es pues todos los sitios que conozco gracias a los barcos y la gente con la que estoy. Muy bien, ¿y Laura?
Pues más de lo mismo, todo familiar, todo lo que es como madre separarme de mis hijos, pues supone ese sentimiento de mala madre por estar haciendo tu trabajo, que encima te gusta, pero el sentimiento de mala madre no te lo quita nadie. Y el que estén bien cuidados, pues sabes que están bien cuidados, sí, pero no te lo quita nadie. Y en el ejército, pues ese compañerismo, ese trato es lo mejor que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Pues entonces pensamos ya en cerrar esta mesa redonda un poco a modo de conclusión. Yo creo que nos quedamos en que, si se dan cuenta, cuando hemos hablado de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, prácticamente no ha habido debate, porque ha quedado bastante patente que a día de hoy esa igualdad es una realidad. También yo creo que ha quedado muy claro que para acceder a las Fuerzas Armadas, como yo creo que a cualquier otro sector, cuando queremos conseguir un sueño, lo importante es el esfuerzo y el sacrificio para poder lograrlo. Hemos visto también cómo ese régimen militar, ese código militar, está marcado por el respeto, la disciplina, la lealtad, el honor y el compañerismo. No quería olvidarme de nada, su delegado. Él nos lo decía al inicio, y yo creo que con ese respeto, marcado con ese código militar, no estamos hablando de hombres, no estamos hablando de mujeres, estamos hablando de las personas que integran las Fuerzas Armadas. Ha sido muy enriquecedora la mesa, muchísimas gracias a las 5 también, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo por abrir un poquito su corazón. Cuando hablaba, por ejemplo, Laura de eso de malas madres, que no sentimos tanto las mujeres cuando en alguna responsabilidad tenemos que estar unos días fuera de casa, habiéndonos contado también vuestras historias personales. Gracias de verdad, y os voy a pedir que para terminar nos pongamos un momento en pie, si os parece, porque ellas, como decimos, son 5 de las 15.864 mujeres que a día de hoy componen las Fuerzas Armadas. Ellas han hablado, pero vamos a ver alguna más. Nos ponemos de pie, si os parece.
Verónica, Loreto, Laura, Débora, Alicia, muchas gracias a las 5. Enhorabuena. Mucho éxito en este camino. Gracias también, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado. Y aquí cerramos esta mesa redonda, aunque sí quiero pedir a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAF y a su delegado de Defensa que suban de nuevo al escenario para que se coloquen en el centro y hagamos esa foto de familia ahora ya para el recuerdo. Por favor, si podéis acceder al escenario. Si podéis colocaros en el centro. Y ahora sí, un fuerte aplauso, por favor.